historias del mundo. Diana Uribe. Buenas. Hoy estamos en la tercera parte de nuestra historia de la saga de los pueblos monoteístas. Y estábamos viendo cómo a través de la heroica lucha de Varian Fry se lograron salvar grandísimos e importantes intelectuales del mundo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Se salvaron del Holocausto y con ellos se salvaron las obras de arte más eximias y más maravillosas. Y cómo dentro de este grupo, donde estaba Chagall, donde estaba Alma Mahler, estaba Leo Feinwanger, a través del cual vamos a conocer la historia del pueblo judío en Masada, en el episodio más aterrador y conmovedor de la historia de los judíos. Vamos a ver cómo este personaje nos va a traer, en un libro que se llama igual, La Guerra de los Judíos, la historia de Flavio Josefo, como es su nombre romano. Es un personaje sumamente particular, por esa doble característica de ser un judío y a la vez un judío dentro del Imperio Romano. Este personaje es por quien entraremos en la historia estremecedora de Masada. Joseph ben Matatías es un judío universal, un judío cosmopolita, que primero estuvo en toda la formación de su pueblo y luego va a tener la oportunidad de ir a Roma y va a ser un diplomático, como decir, en el mundo romano. Va a estar en una rebelión, va a sobrevivir a la rebelión, va a resistir la rebelión y finalmente este hombre va a tratar de establecer un puente entre el mundo romano y el mundo judío, como alguna forma en que se puedan comunicar esos pueblos en ese antagonismo tan bravo, y va a convertirse, va a adoptar un nombre romano que se llamará Flavio Josefo. Por haber adoptado un nombre romano, durante mucho tiempo lo desconocerá la misma comunidad judía como fuente y como historiador, pero él es el único que estaba en la caída de Masada. Él es el único que realmente vio lo que ocurrió, y él va a ser rescatado por Leon Feinwanger, que es otro judío, que es el que rescata toda esta historia y es el que lo logra salvar Varian Fry, sacándolo de la Alemania, de la Francia de Vichy en tiempos del nazismo, y que es lo que permite que todos conozcamos esto. Entonces resulta que Tito Livio ya es en ese momento emperador. Ya ha pasado el tiempo de Vespasiano, su padre, y ahora lo sucede Tito Livio. Tito Livio tiene que enfrentar lo que es Masada. Entonces, Masada es una fortaleza, es un monte grandísimo donde se refugian los que se lograron salvar de la destrucción del templo. ¿Y sabe qué hacen los romanos? Mire, esto es una historia de terquedad que nadie se la imagina. Los judíos se trepan en lo alto de la montaña del monte de Masada y desde ahí miran a los romanos y les dicen, ¿y a ver qué van a hacer? A ver. Y los romanos empiezan a construir una rampa. Como eran los mejores ingenieros, era un imperio de ingenieros, el imperio romano, pues empiezan a construir una rampa, y dele, sin agüero, y van construyendo una rampa y duran 3 años construyendo la rampa hasta que llegue al nivel del monte de Masada, para ir por los judíos que están allá arriba atrincherados y que son los sobrevivientes de la caída del templo. ¿Cómo la ve? Y los judíos no se bajan de ahí y no se rinden y no transigen, y los romanos siguen construyendo la rampa y se miran unos a otros durante 3 años. Se miran los unos a los otros cómo los romanos construyen la rampa y cómo los judíos los están mirando a ver, esperar hasta que suban y lleguen hasta el extremo donde está el monte, y en eso esa es, digamos, el enfrentamiento entre estas dos voluntades. La voluntad política romana, aquí no va a sobrevivir, me he dicho, aquí ustedes se someten o se someten, y la voluntad religiosa judía, venga por nosotros a ver qué le va a pasar, a ver cómo la ve. Y así empieza toda la epopeya de Masada, que dura 3 años. En el momento en que están construyendo la rampa, ya va a llegar el punto en que se encuentran. La noche anterior
a la toma del monte de Masada, cuando la rampa ya llegó al nivel del monte, en ese momento, la noche anterior, los judíos se matan todos. Hay, unos dicen que se desbarrancaron, sencillamente se botaron al abismo. Otros se mataron unos a otros para que no quedara nadie vivo, digamos en un pacto suicida. Eso exactamente que hay muchas, digamos, muchas maneras de narrar eso y hay muchas formas, pero la única fuente que se sabe es la fuente de Flavio Josefo, o sea, Joseph Ben Matatías, que estaba ahí. El asunto es que se matan absolutamente todos, unos se desbarrancan, de manera que cuando lleguen los romanos a Masada, no hay nadie vivo. Y los romanos no le pudieron poner la mano a un solo judío en Masada después de los 3 años de construcción de esa rampa para llegar allá. Entonces, en ese momento están todos muertos y Masada se vuelve un símbolo de la resistencia judía frente al Imperio Romano, y hoy por hoy, cuando cumplen 13 años en Israel, los hacen subir hasta Masada y en la cima del monte gritar nunca más. Y esto es importantísimo. Después, cuando se reconstruyan las ruinas de Masada, habrá toda la reconstrucción arqueológica de las ruinas de Masada ya en el siglo XX estará estrechamente relacionada con la creación del Estado de Israel. Así es de, digamos, estas cosas, estos son historias de símbolos. Y a esa epopeya canta esta canción que dice: yo veré renacer el sol, seré testigo del renacimiento del sol de Masada, volveré a ver nacer y salir el sol de Masada. Eso nos lo canta Alpha Blondy, de toda la beta que hemos visto de por qué ellos están relacionados con Sion y con Babilonia, y ahora con Masada. Subiré a la piedra de los sacrificios, allí lavaré mis pecados, y desde la piedra de los sacrificios, allí veré el nacimiento, seré el testigo del nacimiento del sol de Masada. Allí lavaré mis pecados y allí veré el nacimiento del sol de Masada. Seré testigo del nacimiento del sol de Masada. Dios bendiga a Masada. Eso es lo que dice Alpha Blondy, hablando de cómo va a subir hasta la cima para poder dar ese testimonio. Este hombre es de Costa de Marfil y viene de toda la corriente judaica que se reivindica a través de los movimientos de los Rastafaris. Entonces, la epopeya de Masada queda grabada en la historia como el símbolo más importante de la resistencia judía, y de aquí para adelante todo lo que hemos recorrido se vuelven símbolos que en el presente tienen un significado claro. Cada cosa, la observación de las fiestas, que la Pascua, que el Hanukkah, todo, Masada, la rebelión macabea, todo esto va forjando la historia en el pensamiento y en el alma del pueblo judío. Entonces, después de esto ya vienen los tiempos de Adriano, un poco más tarde. Y un día Adriano, que era un humanista, que era un hombre de una grandeza histórica y emocional y humana, un tipo maravilloso, el de las memorias de Adriano, el de Margarita Ursenar, se da una vuelta por el Medio Oriente y ve una ciudad en ruinas. Eso está totalmente desbaratada. Entonces dice: oiga, esta ciudad está como desbaratadita, hagámosla, reconstruyámosla y pongámosla bonita y le ponemos un templo griego encima. Acuérdese que de todas maneras las referencias eran griegas. Esa ciudad era Jerusalén, y le va a poner un templo griego encima a la mismísima Jerusalén. Su intención en ningún momento fue producir un nivel de enfrentamiento tan grande. No, quería reconstruir la ciudad. Pero al tratar de poner un templo griego encima de donde quedaba el antiguo templo, pues esto revive la herida abierta desde Masada y desde la caída de Jerusalén, y se produce una última rebelión judía. Esa última rebelión
Por muy querido que fuera Adriano, muy humanista y muy sensacional, la va a aplastar con todo, y ahí les prohíben a los judíos volver a Jerusalén. Les prohíben reconstruir el templo, les prohíben regresar a Jerusalén y los expulsan de una vez por todas del Medio Oriente y los obligan a abandonar su tierra y a irse por el mundo errantes en lo que se va a conocer con el nombre histórico de la diáspora. Hay una diáspora babilonia, sí, pero esta es la diáspora en mayúsculas, la diáspora. Entonces, ahí quedan totalmente prohibidos de regresar a su tierra, todo. Entonces las rebeliones son, pues primero, las que se van dando hasta la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Luego, la resistencia y el suicidio colectivo de Masada, y que eso ya es, una es con Vespasiano, otra es con Tito Livio, y esta que es la de Adriano, es ya la expulsión definitiva de los judíos de Jerusalén. Ahí es cuando sucede todo esto. Entonces los judíos se van, hay un último judío que le dice, déjeme sacar las tablas de la ley, déjeme sacar la ley judía, déjemela sacar y crear una universidad, por favor. Entonces a ese último le dicen Mesías y la saca. Entonces de aquí en adelante ellos se van a ir por el mundo y van a tener dos asentamientos grandes. Hay colonias judías importantes en Alejandría desde el tiempo de los Ptolomeos. Hay colonias judías importantes en Babilonia, eso es muy muy importante desde hace rato, de la gente que quedó del Éxodo. Y hay colonias judías en España, en la antigua España, que están allá también desde la era Babilonia, y esas colonias judías en España es de donde van a venir los grandes asentamientos. Entonces se van a ir para dos lugares que es donde fundamentalmente se van a hacer. Uno, se van a ir para Alemania, lo que hoy es Alemania, al este del Rin. El este del Rin es un territorio que se llama Ashken, y aquellos que se van para el este del Rin se van a llamar judíos ashkenazis por Ashken, y son los de los pelirrojos, los que tienen los rasgos como los de Woody Allen, ¿sí? Y los otros que se van a ir para España se van a llamar judíos sefarditas. Hay una canción sefardí que canta Radio Tarifa, que cuenta toda esa historia de los judíos sefarditas. Los judíos sefarditas van a formar parte integral de la gran civilización que más adelante va a tener Córdoba, que va a conocer esplendores nunca vistos ni antes ni después. Ellos serán los intelectuales, una clase intelectual importantísima de Córdoba. Estos de Sefarad son judíos de piel aceituna, y van a tener una contribución importantísima al mundo de Sefarad, cuando se vaya a dar al mundo árabe de Córdoba, cuando se vaya a dar el gran esplendor, cuando lleguen hasta esas tierras los pueblos del profeta. Esta canción nos cuenta ese ánimo de Sefarad, que llegaría a ser grande y maravillosa. Será en el mundo de Sefarad. Más adelante, en estos asentamientos hispanos, donde llegan los judíos de Sefarad. Sefarad significa España para ellos, es como se dice en hebreo, Sefarad. Más adelante eso será el reino de Córdoba, cuando la tierra del profeta, que esa es otra que vamos a ver, llegue, cuando los omeyas lleguen hasta allá y hayan creado un reino magnífico, inimaginablemente maravilloso, entre la espiritualidad, la tolerancia, la tecnología de la época. Las cosas más asombrosas pasarán en el califato de Córdoba, y los judíos sefarditas serán parte integrante de ese mundo que recogerá la tolerancia que después no conocería ninguna civilización como se conoció en los tiempos de Sefarad y en los tiempos del califato de Córdoba. Entonces los judíos se van para la diáspora. La diáspora va a durar 2000 años, porque se van en la época de Adriano y van a poder volver en el 1948, mitad del siglo XX. ¿Cómo van a seguirse conservando judíos después de que hemos visto que las 10 tribus se perdieron y no regresaron jamás, una vez fueron deportadas por los asirios? ¿Cómo van a mantenerse judíos en toda la diáspora que van a vivir por Occidente? La historia en este momento sale del límite del Medio Oriente y se nos vuelve una historia que tiene que ver directamente con Europa, porque esta Europa que se van
y es allá donde van a estar. ¿Dónde van a mantener en el judaísmo? ¿Cómo van a mantener la ley? La ley, la palabra, el pacto con Yahvé lo van a mantener en el corazón. Su patria será su alma, su corazón será su vida y allí estará su religión. Por eso, observar las costumbres y los símbolos se vuelve un problema de física existencia, porque van a tener que llevar en el alma lo que no tendrán en la tierra. El pueblo judío seguirá su saga en la diáspora. Y mientras tanto, ¿qué habría pasado con aquellos que reconocieron en Jesús al Mesías? ¿Qué pasó con los seguidores de la religión del amor? ¿Qué pasó con aquellos que serían de ahí en adelante los cristianos? Pues pasa lo siguiente. Pasa que ese mensaje de aquellos que reconocen en Jesús al Mesías se escinde de los que van a seguir esperándolo hasta la actualidad. Entonces un grupo de ellos, un grupo del mundo originalmente judaico, va a seguir a Jesús. Y lo van a seguir hasta todo lo que va a constituir el enfrentamiento con Roma, lo que va a constituir el juicio de Sanedrín, el proceso por el cual Jesús fue crucificado, la manera como las autoridades lo van a entregar para evitar lo que de todas maneras no se pudo evitar, una confrontación final y definitiva con los romanos. Entonces, en ese momento, Jesús va a morir en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, se abre una nueva etapa completamente diferente de la historia que dará paso al mundo de Occidente en el futuro, pero se abre en Oriente y su origen es completamente oriental. A partir de ese momento empiezan a seguirlo, empiezan a sufrir lo que haya que sufrir por seguirlo, empiezan las persecuciones. Por unos y otros, como habíamos visto, a los judíos los van a seguir persiguiendo hasta sacarlos, y hasta toda esta historia de la diáspora. A los cristianos también los van a perseguir muy duramente, durísimamente, y ellos tendrán que huir, tendrán que esconderse en las catacumbas. Y más adelante, un romano escuchará la voz de Jesús y le dirá: ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Dice: pero si yo nunca te he perseguido. Dice: sí, en la medida en que tú has perseguido a mi pueblo, me has perseguido a mí. Saulo se convierte y escucha la voz de Jesús, y cuando la escucha, en ese momento da el gran salto, porque dice que Jesús no murió solamente por el pueblo judío, sino que murió por todos los hombres, por todos aquellos que decidan aceptar este mensaje. Al hacerlo, universalizará el cristianismo, es decir, el cristianismo ya no es un credo de un grupo que se escindió al reconocer en Jesús al Mesías, sino que se vuelve un mensaje para toda la humanidad. Pablo de Tarso es romano, Roma es el centro del mundo. Al decirlo un romano, esto tiene otra mirada, tiene otros oídos y otra resonancia. Pablo huirá
después de las persecuciones y se meterá en las catacumbas de lo que se conocería después como la ciudadela de Saladino, en Damasco. Y allá empezarán la religión, el cristianismo es fundamentalmente oriental en un principio, porque viene de la tierra de Canaán, y eso es oriente. Entonces, inmediatamente después empieza por Siria, por Líbano, por Jordania, y va siguiendo los pasos de la geografía. Va a llegar hasta la península de Anatolia. Va por un lado y por otro, también va a llegar a Egipto. En la medida en que, en el momento en que la familia sagrada se refugió en Egipto, allá va a quedar un lugar sagrado donde los cristianos se reconocen, y de ahí saldrá un cristianismo copto. El cristianismo va apareciendo por Oriente. El cristianismo oriental se va a mezclar muchísimo con la influencia de los persas, monoteístas a su manera, desde los tiempos de Zoroastro, y se va a mezclar con el carácter divino de los egipcios. Por eso la figura de Jesús en Oriente tendrá más un carácter divino que un carácter humano, porque tendrá la influencia de todos los pueblos de Oriente, y el cristianismo avanza. Lentamente va llegando por el lado de Anatolia, de Turquía, de lo que sería mucho tiempo después Turquía, que ahora llamamos el Imperio Romano de Oriente. Y así va llegando hasta que llegue a la bota itálica. O sea, para el momento en que el cristianismo llegue a la ciudad de Roma, para cuando eso suceda, ya ha atravesado todo el Medio Oriente y ya ha dejado una cantidad de iglesias cristianas en Siria y en Jordania y en Jerusalén, y las ha dejado también en Anatolia. Todas esas iglesias cristianas van a constituir el mundo del cristianismo oriental. Son primigenias. Al principio eran casi rocas donde mártires se dejaron morir por la religión, y después ahí se hicieron iglesias, como el caso de San Simeón en Siria. Estas iglesias son el despunte, la primera parte, la primera llegada del mensaje del amor que se va expandiendo, la primera llegada del cristianismo. Cuando esto llegue a Roma, va a confrontar a los romanos de una manera terrible, porque va a hablar de la igualdad en un mundo basado en esclavos. Va a hablar del amor en un mundo belicoso. Va a hablar de la hermandad en un pueblo que tenía una estructura totalmente diferente. Esto desafía el Imperio Romano, y las persecuciones serán implacables. Pero ya el mensaje está extendido por todo el Oriente, por donde se escucharon sus voces por primera vez, a través de todos aquellos que creyeron en él y fueron tras sus pasos por el mundo. Llegará a Roma, y en Roma tendrá todo su asentamiento, su desarrollo y su progresión en la historia. تبورخ إلوها حخ الوقتة هو شوخ الأوونة وعمتو يلتهرا آمين. مجتليخ يا إلوها مجتليخ يا ملك لشمو وسنح يا روح الفريسة شحوذر أنوك مذيث وإمة مذيث كنزي الكيسة والرحمثة وهو بالحيوثة فاخو إحا غويثح طهرنا حمرجسة وقبح النفشة وخلصنا يا رحومة. مكتش ألو مكتش قوية حيلة مكتش تشمويس أرحمنا مكتش ألو مكتش قوية حيلة مكتش تشمويس. Esto que estamos escuchando
Son las primeras voces del cristianismo. Es cristianismo en arameo, en el idioma en que primero lo van a escuchar en Oriente. Es cristianismo del que proviene de una población en Siria que se llama Malula, donde aún se dice el Padre Nuestro en arameo. Es desde el comienzo de los tiempos, de las lenguas semitas, de los pueblos antiguos, que vienen estas voces que ahora hablan de Jesús. Jesús llega a Roma, llega el cristianismo a Roma. Él personalmente no, pero el cristianismo llega a Roma. Y cuando llega a Roma, desafía en ese momento la estructura de poder y se convierte primero en un poder dentro del Imperio Romano, cuando se va haciendo la liturgia, cuando es necesario empezar por una fase clandestina en la cual hay que protegerlos, hay que ayudarlos, el momento del martirio, y después se va volviendo en un referente ético. La gente los va siguiendo porque su testimonio de fe es absolutamente conmovedor. El Imperio Romano ve cómo va creciendo. Luego esto se va volviendo un poder paralelo al del Imperio Romano, porque cada vez se hace más y más importante dentro de la sociedad romana. Hay un momento en que el imperio decae, hay un momento en que los sacerdotes se van a terminar convirtiendo en los administradores y en los escribas, y van a ser los que van a tener el acceso a muchos de los documentos del mundo romano. Hay un momento en que el Imperio Romano ya no puede sostener toda la grandeza, la enorme extensión que posee, y se parte en el Imperio Romano de Oriente y en el Imperio Romano de Occidente, porque es insostenible a nivel administrativo. Cuando se parte en el Imperio Romano de Oriente, entonces allá va a empezar un proceso por el cual Constantino va a declarar el cristianismo como la religión oficial del imperio. Cuando él hace eso, el cristianismo ha llegado ya a convertirse en un poder superior al poder del Imperio Romano. Es cuando mueren los dioses del Olimpo. Es cuando caen todos aquellos que durante miles de años habían estado rigiendo esa parte del planeta. Se irán para otros destinos, quedarán en el psicoanálisis, en la literatura, en todas las referencias del mundo, pero ya no en los santuarios. En ese momento Roma se cristianiza. Cuando Roma se cristianiza, la parte de Oriente se va a constituir en un imperio esplendoroso, magnífico, rutilante, que se llamará Bizancio, cuya capital será Constantinopla, en nombre de Constantino. Mientras tanto, la Roma de Occidente va decayendo cada vez más, hasta que finalmente sucumbe a las hordas de bárbaros que la van a atacar. El día que ya van a golpear el acueducto romano, le dan en el corazón al imperio de los ingenieros, y Roma eclosiona. Cuando cae el Imperio Romano, está el vacío, tan grande el vacío, que nada puede llenar esta sensación de que se acaba el mundo. Si el imperio material más grande del mundo ha caído, ¿qué nos queda? Una propuesta espiritual, la propuesta de Jesús, porque lo que Cristo custodia no lo destruye el bárbaro con su espada, porque su reino no es de este mundo, es un reino espiritual. Eso es lo único que le da una alternativa valorativa a un mundo que siente que se le acababa absolutamente todo. Y se convierten al cristianismo, porque el cristianismo ha tomado una fuerza y toda una mirada nueva, una mirada espiritual, mientras el mundo material de Roma decae ante los ojos incrédulos de quienes lo habitaron en ese momento. Entonces, el destino de Oriente y el destino de Occidente en el cristianismo es muy distinto, porque el destino de Oriente va a ser esplendoroso, va a ser Bizancio, y ahí va a haber una continuidad entre la antigüedad y lo que sigue, y va a haber una influencia griega profundísima de nuevo. Los griegos renacerán en su cultura ya con una fe ortodoxa, y esta fe ya con una nueva fe cristiana
Y esta fe cristiana va a dar le va a dar la medida histórica a los griegos, a su cultura, y más adelante a los rusos, que desde el comienzo ya tienen una relación muy profunda con el cristianismo, y más adelante serán ellos los herederos de Bizancio. Así, el cristianismo irá cambiando las sociedades a donde llegue. Y mientras los rusos heredarán toda esta fe y el mundo oriental vivirá una época de esplendor, en Occidente la cosa es bastante más complicada. Porque en Occidente sí cayó el imperio, eso que se ve en las películas de la caída del imperio romano y todo eso, eso sucede en Occidente, no en Oriente. Occidente va a quedar rezagado durante mucho tiempo, mientras Oriente mantiene un esplendor magnífico. Occidente se va a convertir en abadías, porque las ciudades eclosionan, colapsan, desaparece la moneda, desaparece todo lo que era la estructura de lo urbano. Todo eso va a desaparecer y vamos a entrar en un mundo rural, en un mundo donde todas las tribus bárbaras van a bajar, y al bajar van a crear una gran inseguridad, lo que va a hacer que se necesite muchas defensas, castillos para defenderse, nobles que los defiendan y siervos que trabajen la tierra mientras los nobles defienden. Se va creando el feudalismo y en las iglesias está el centro de la fe y se va a crear un mundo teocrático, completamente teocrático, y poco a poco el cristianismo irá llegando a cada uno de los confines de Occidente. Llegará por Italia, irá subiendo, llegará a la Galia, llegará a la Bretaña, llegará a un mundo donde tendrá un impacto maravilloso que será sobre los celtas. A través de la figura de San Patricio, el cristianismo se fusionará con los pueblos de las antiguas religiones del bosque y le dará un carácter profundo al pueblo irlandés, como también se lo va a dar en el este al pueblo polaco. El cristianismo le va dando forma a los pueblos a medida que va apareciendo entre las religiones del bosque. Llegando con todas las religiones del bosque en Occidente, pero Occidente va a pasar un largo periodo de guerras, de confrontaciones, de castillos, un periodo de caballeros, toda una historia sucederá en Occidente. Mientras tanto, Oriente continúa en toda su grandeza. Y allá es donde van a tener toda una forma y todo un conocimiento. Va a haber un punto en que se va a presentar una confrontación profunda entre las dos, en el cristianismo. Y es que en Occidente el cristianismo queda bajo una sola cabeza, y esa cabeza es el Papa en Roma. Y en eso no hay ningún tipo de discusión. En Occidente el cristianismo va a tomar una doctrina, una sola cabeza, una sola interpretación, y todo aquello que no esté dentro de esa interpretación va a ser considerado herejía y va a ser perseguido duramente. Pero solamente desde Roma
se reconoce la unidad completa del mundo católico. Católico significa universal. Quiere decir que a partir del momento en que Pablo de Tarso dijo que Cristo había muerto por todos, le dio un carácter universal y la universalidad se dice católico. Eso es lo que viene de Roma. Pero mientras tanto, en Bizancio, las iglesias van a tener patriarcas por separado, no van a tener una sola cabeza, como es el caso de Roma, sino que van a tener muchas. El más importante, el metropolitano, se va a dar en Constantinopla, pero cada una de ellas en Antioquía, van a tener una cabeza propia. En Grecia van a tener su propia cabeza, en Chipre van a tener su propia cabeza, en Rusia van a tener su propia cabeza. Cada iglesia ortodoxa tiene un jefe independiente. No existe una sola cabeza de iglesia, mientras que en Roma sí. Esa es una diferencia fundamental. Aquí se presenta una ruptura, hasta el año 1000, una ruptura profunda, la primera gran escisión. Los que quedan al oriente, en lo que era el Imperio Romano de Oriente, serán cristianos ortodoxos. Orto significa recta, doxa significa opinión, la recta opinión. Y los que quedan al occidente serán romanos, serán cristianos romanos católicos. Entonces, unos serán católicos por el mensaje universal de Pablo de Tarso y otros serán ortodoxos. Y esos van a tener un desarrollo diferente, sus ritos son diferentes. En el rito ortodoxo hay un iconostasio que es una pared digamos como una pared de madera, una estructura de madera hecha de iconos sagrados, a la cual se dirigen los fieles, en donde entran en conversación con el icono. Mientras que en la parte de occidente hay un altar donde está el sacerdote oficiando la misa y la gente está mirando al sacerdote. En el una hay un iconostasio y las relaciones con los íconos, y en la otra las relaciones con el sacerdote. Hay muchas otras diferencias rituales. El carácter divino se acentúa mucho más en Oriente por la influencia persa y por la influencia egipcia, mientras que en Occidente el carácter humano de Jesús tiene una poderosa implicación que conmueve y que llama también. Y así van desarrollándose las dos iglesias. En el futuro, mucho tiempo más adelante, en Occidente se presentará otra ruptura, que será la ruptura del mundo protestante. Mientras tanto, el cristianismo en Oriente también va avanzando. Y Cirilo y Metodio, dos monjes, van a llevar la fe ortodoxa a los Balcanes. Y Cirilo y Metodio llevarán esa fe ortodoxa en un alfabeto que tiene su origen en el alfabeto griego, y por el nombre de Cirilo se llamará alfabeto cirílico, por Cirilo. Y esa será la fe que tengan los serbios, y esa será la fe que tengan los montenegrinos, y esa será la fe de los ortodoxos. Los Balcanes y la Europa del Este será un punto de tensión entre las dos religiones, porque los polacos serán católicos profundamente como los irlandeses, mientras que los rumanos van a ser ortodoxos y van a tener estos frescos magníficos desde el siglo XIII en Sushava, maravillosos al norte, en una región que ya casi colinda con Ucrania. Los rusos harán de la fe ortodoxa la esencia del alma, del corazón de los rusos, y quien quiera entender las profundidades de esa fe debe leer a Dostoyevsky para comprender lo profundo, o a Tolstoy. Esa será el alma rusa. Entonces, en Europa, en lo que hoy es Europa del Este, es donde se da el campo entre las dos religiones, entre el cristianismo romano y el cristianismo ortodoxo. Ese será un punto. Y más adelante existirá el cisma de los protestantes, que es en el siglo XVI, en el siglo XV, cuando Lutero vaya a protestar contra los diezmos y las indulgencias, porque si el reino de Jesús no era de este mundo, ¿por qué había que entrar en un reino material que había sucedido desde el momento en que empezaron a existir los estados pontificios, los estados papales como estados terrenales?
Entonces se va a producir una reforma, un movimiento que se conocerá como la Reforma, que empezará en Alemania con Lutero, que se extenderá a Suiza, que tendrá personajes como Calvino, como Zwinglio, que irá a Holanda, que después llegará a Escandinavia, que en Inglaterra tomará una corona diferente porque los ingleses, Enrique VIII se convertirá a la nueva fe porque no lo dejaron divorciarse de Catalina de Aragón, y creará una iglesia cuya cabeza es él, que es la iglesia anglicana. Y como más adelante los ingleses son los que van a llegar al Mayflower, en ese barco de los padres peregrinos, esa fe llegará a América, y al llegar esa fe a América va a crear una nación que hoy es protestante, que es la nación de los Estados Unidos. Entonces de esa manera quedaron en el este, en toda la parte oriental, Grecia, Chipre, va a quedar, Turquía lo fue durante mucho tiempo, Bizancio lo fue, hasta el día en que caerá a manos de los turcos otomanos. La capital de Constantinopla se convertirá en Estambul, pero entonces ya habrán llegado los tiempos del Islam, que son los que trataremos en el siguiente y último capítulo. Entonces, por un lado, hay todo un mundo oriental, que tiene en nuestra tierra de Canaán, son una parte de los libaneses. Ellos son cristianos, una parte de ellos, otra parte son musulmanes. Y esos libaneses estarán ahí porque cuando lleguen las cruzadas habrá un enclave de San Mahón que entrará en contacto con los primigenios cristianos del Líbano, que estaban desde el comienzo de los tiempos del cristianismo, y habrá los cristianos coptos, que son los de Egipto, y así crearán todo el mundo de Oriente. Están los cristianos papales, los cristianos romanos, que son los de la Europa mediterránea, y los cristianos, o sea, los protestantes, que son los de la Europa nórdica. Como España llegará a América y durante 500 años permanecerá en nuestras tierras, será este cristianismo católico papal el que determine la fe en este lado de nuestro continente, mientras que en el norte es lo que viene de los ingleses. Y así el mundo occidental, tendrá un carácter cristiano en diferentes acepciones, y el mundo oriental también, pero estarán, mano a mano con otra historia que se va desarrollando desde el año 622, que es la historia del Islam. Entonces, cuando el Islam aparezca en escena, estará por las mismas tierras de Bizancio, y durante un tiempo compartirán estos territorios de Anatolia, pero después los turcos otomanos crecerán en el centro de estos dos pueblos y eventualmente los van a derrotar a ambos, desapareciendo el reino de Constantinopla y creando un reino musulmán en lo que antes fue el mundo cristiano. Y por eso se convirtieron las mezquitas, las iglesias se convirtieron en mezquitas, y ese será el momento en que los turcos, al tomarse Constantinopla, den fin a la era de Bizancio, es decir, a la Roma de Oriente. La Roma de Oriente durará 1000 años en ese momento. Y mientras tanto, los árabes ya no serán los dueños del Islam, sino que serán los turcos. Pero eso ya es otra historia, que es la que vamos a ver en nuestro siguiente y último capítulo, que es la llegada del Islam. El cristianismo ha llegado para quedarse, ha determinado la historia de Oriente y Occidente a su manera. Estas historias que habían ocurrido en la remota Canaán, este hombre que había entrado hablando del amor, que había entrado en Belén, que había nacido en un pesebre, que había traído un mensaje de paz y que había muerto por el perdón y por una nueva era, habría de hacer escuchar su voz y su corazón por el mundo entero, por grandes confines de la tierra, y estaba en el corazón de nuestra historia del monoteísmo, porque en esa tierra y en este lugar desde donde viene el relato, fue su voz la que se escuchó a través de los españoles que llegaban en los barcos. La siguiente parte es la parte del Islam, con la cual terminamos nuestra saga por las religiones monoteístas, por las historias de cómo los pueblos empezaron a desarrollar la fe en un solo Dios y se convirtieron en religiones de libro. Y a esto, al final,
a la última de nuestra saga, al último pedazo de nuestro recorrido, es al que los estamos invitando en el día de mañana. Por eso los estamos esperando para continuar la historia. En la narración, Diana Uribe, y en la producción, Jessy Rodríguez. Y mañana termina nuestra saga por el monoteísmo.